Entonces, estas aguas son amargas, son saladas. Pero para resumir lo que hay adelante, Moisés le pidió ayuda a Dios. Y entonces Dios le mostró un árbol y le ordenó que arrojara al agua amarga ese árbol, esa rama. Así lo hizo Moisés y al instante el agua quedó dulce. Por eso los israelitas saben que otro de los conceptos de Jehová Rafa es el que endulza, es el que nos da salud, es al que podemos atender sus consejos y obedecer sus mandamientos. Entonces Jehová Rafa no solamente es el que lleva nuestras dolencias, el que lleva nuestras enfermedades, sino aquel que pone las cosas que son amargas y tristes en dulces. El título que hay allí, bueno, lo tengo en traducción lenguaje actual. Dice el título que hay allí, Dios convierte el agua amarga en agua dulce. Entonces, no olvidemos que en este estudio que estamos haciendo estamos ampliando el conocimiento que tenemos de los nombres de Dios. Pero no solo está en que Él es nuestro sanador, en que Él es el médico de médicos, en que Él siempre nos traerá sanidad y medicina y nos curará, sino que Él también, con ese nombre de Jehová Rafa, es el que convierte el agua amarga, tus amarguras, en agua dulce. Dentro del estudio que estoy haciendo y revisando, les traje también otro significado que tiene el nombre de Jehová Rafa. El nombre de Jehová Rafa, aparte de que convierte el agua amarga en dulce, donde Él también promete ser el que sana, el que trae beneficios endulzando las aguas saladas y amargas, el que puede hacer florecer un jardín en medio de las dificultades, el que en medio de una maldición, de una enfermedad, puede traer bendición. Vamos a ir a Ezequiel. Le voy a pedir el favor a mi hermana Eloísa. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amén. Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 y 3. Amén, hermana. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdóname, es Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel 47, capítulo, versículo 1 al 3. Amén, hermana. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y Amén. me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos,
y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. Amén. El título que hay en la traducción lenguaje actual es El río que salía del templo. Aquel hombre le muestra al profeta cómo hay ríos que salen del templo, que salen por el norte, que están a la entrada del este, a la entrada sur y que brota agua. Y que él puede medir y hacer que la persona cruce esa corriente. Así le llegue a los tobillos, así le llegue a la cintura. Ese poder que tiene Jehová Rafa, aunque sea que el agua le esté dando a la persona en los tobillos, en la cintura o en lo más hondo, y le ayude a cruzar al otro lado, tiene un significado. Y yo no sé si ustedes me escuchan, yo siempre digo, siempre hay al otro lado una orilla. Y eso es lo que también significa Jehová Rafa, aquí en Ezequiel 47, del 1 al 3, al 4, si usted quiere terminarlo de leer. Ese río de la vida. Él te puede llevar y te puede ayudar a cruzar ese río de la vida. Él puede ayudar a mejorar. Uno dice, es que tengo el agua, y lo dice la mayoría de la gente hasta los tobillos, lo tengo aquí encima. A lo que hace referencia a Jehová Rafa, es que Él es ese sustentador que te puede ayudar a cruzar a la otra orilla, ese río, ayudar a salir de esos problemas que pueden ser pocos, te llegan a la rodilla, a los tobillos, te pueden llegar a la cintura, o por el contrario, te tapan, te sobrepasan. Ese Jehová Rafa también repara y ayuda a que las cosas vayan mejor. Entonces, otro de los significados de Jehová Rafa, aparte de ser nuestro sanador, que veíamos la prédica pasada, que hay enfermedades con toda la citis, pero cuyo origen es la parte emocional, la parte almática y la falta de perdón. Pero aquí estamos ahondando en un entendimiento más profundo de lo que es Jehová Rafa, el que endulza las aguas amargas. Esos momentos difíciles de pruebas, de circunstancias, Él es esa vara dulce, es esa vara que cambia, que transforma lo amargo en dulce. Pero también estamos viendo en Ezequiel 47, del 1 en adelante, que le permite ver al profeta que debajo y del lado de ese templo, por todos sus costados, brota un río, pero Él es el que nos ayuda a pasar a la otra orilla, el que los problemas pueden ser hasta los tobillos o hasta la cintura o sobrepasarnos, pero Él está ahí, ayudarnos a nadar y a pasar al otro lado, a ayudarnos a reparar. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18. Le voy a pedir el favor a mi hermana Flor, Primera de Reyes, capítulo 18. ¿18 que a mi hermanita, por favor? Del 1 al 5. Bueno, mi hermanita, ya voy. Eso es la mucha comida de grasa, la mesa y cosas. Voy a leer. Eso es mucho para uno de esos, como la joven. Amén. Gloria a Dios, ya llegué. Tiene como título Elías, ay, santo,
regresa a ver a Acab. Esa es mi hermanita. 18. Primera de Reyes 18. Ujú. Bueno, mi hermanita. Hacemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasados muchos días vino Ay, Santo Jesús. Gloria a Dios. Pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Y Acabo llamó a, a Días, su mayordomo. A Días era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruyó a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Hasta dónde, mi hermanita? Hasta el 5. Gracias, mi hermanita, qué pena. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos y a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Gracias, mi hermanita. Por favor, disculpe. Amén. ¿Qué nos está empezando a mostrar Qué pena contigo también. aquí? Que Elías escucha la voz del Señor y entonces vemos cómo Dios, Jehová Rafa, protege. Mi hermana Flor, sí puede cerrar el micrófono. El Dios, el Jehová Rafa, sustenta con pan y agua y envía a los hombres a encontrar pasto para sus mulas, agua para ellos y protege a los suyos. En este relato, pues en una cueva, pero dice que los alimenta y los sustenta con pan y con agua. Entonces, fíjese que Jehová Rafa no solamente es nuestro sanador, no solamente es el que endulza nuestros momentos amargos, no solamente es el que nos ayuda a nadar y a pasar a la otra orilla, porque muchas veces los problemas, las circunstancias, las enfermedades nos llegan a los tobillos, otras son tan fuertes que nos llega a la cintura y otras son tan grandes que nos tratan de ahogar, pero ahí está Jehová Rafa. Pero aquí Jehová Rafa es un sustentador que guarda a los suyos y los guarda con pan y con agua. Él repara lo que, siendo bueno, ha sido dañado por manos que en este momento es el espíritu jezabelico, era Jezabel la que quería hacer daño, y guarda a los suyos, aquí lo dicen, en una cueva, y los sustenta con pan y con agua. Entonces, Jehová Rafa no solo es nuestro sanador, no solamente es el que endulza lo amargo, no solamente es el que nos ayuda a pasar a la otra orilla, nos sustenta para pasar a la otra orilla, sino es aquel que repara nuevamente lo que en otras circunstancias, con ayuda de personas que desagradan a los hijos de Dios y que quieren hacerle daño, los guarda como en el hueco de su mano y los protege y los repara nuevamente. Acá vamos a ver también
que en su forma nominal Rafa significa médico. Vamos a ir a Éxodo 23, 26. Hermana Liliana, si me ayudas a leer Éxodo 23, 26. Liliana, ¿estás conectada? Amén, mi hermanita, lo estoy buscando. Éxodo 23, 26. Desde el 25. desde el 25, Éxodo 23, 25. Ujú. Dice, desde el 25 hasta el, 26. ok. Dice la palabra de Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver cómo este médico, este Jehová Rafa médico, habla de bendición, de abundar en alimentos, en nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes y que la mujer. Quisiera que leyeras nuevamente el versículo 26. Liliana, abre el micrófono, versículo 26 solamente. Amén. Dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. No habrá mujer que aborte ni estéril. Ustedes saben que a nuestras congregaciones llegan muchas mujeres que no han podido quedar embarazadas. Es importante, sumamente importante, enseñar e instruir en este nombre de Dios, en Jehová Rafa, donde está la promesa. Éxodo 23, 25, 26, no quiero que lo olviden. Es una oración que tenemos que hacer por aquellos vientres, por aquellas matrices, porque la promesa está hecha. No habrá aborto y ninguna mujer será estéril. Entonces fíjense que Jehová Rafa no solamente es nuestro sanador, no solamente es el que nos permite que nuestra vida, que nuestras circunstancias que son amargas se vuelvan dulces, no solamente lo que dice Ezequiel nos permite ver esos ríos y ayudarnos a pasar a la otra orilla, nos ayuda a nadar y nos sustenta, porque las circunstancias pueden ser pequeñas hasta los tobillos o hasta la cintura o sobrepasar nuestra altura, y Él es el que nos ayuda a pasar al otro lado. Pero no solamente es eso, sino que también es nuestro reparador y nuestro sustentador, porque Él guarda los suyos aún en cuevas y los sustenta ¿con qué? Con pan y con agua. Lo veíamos en Primera de Reyes 18. Ahora está Liliana leyéndonos algo que para nosotras las mujeres es muy especial. Éxodo 23, 25, 26. Y es que aquí hay una promesa. En la versión traducción lenguaje actual, ese versículo 26 que nos leyó Liliana ahorita dice, todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. Voy a leerlo desde el 25. Dice el Señor en Éxodo 23, 25 y 26, traducción lenguaje actual, adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen, ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos, y todos sus hijos nacerán bien.
Qué tan importante es entender Jehová Rafa, todos sus significados. Aquí está hablando de este médico que no dejará que se enfermen, que hay promesa para la mujer estéril, para aquella que ha sido amenazada de un aborto en su matriz. Y no solo eso, podrá tener su hijo, pero su hijo nacerá bien. Entonces, seguimos ampliando. Ustedes saben que pues 30 minutos no nos da mucho tiempo, pero quiero que estemos recordando estas citas. Mi hermana Mercedes, ¿estás conectada? Amén. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Marcos 2 o 12? 2 desde el 1 hasta el 12. Amén. La palabra de Amén. Dios dice así en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Sí. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén. Bueno, revisando esta misma porción de la palabra de Marcos 2, en la traducción lenguaje actual, voy a leerles el versículo 3, porque quiero que entendamos la magnitud de Jehová Rafa. Sabemos que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es la encarnación de Dios mismo. Miren lo que pasa en esta traducción, Marcos 2, versículo 3 de traducción lenguaje actual. Dice: de pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre, la versión que nos leyó la hermana Mercedes dice un hombre enfermo, pero aquí aclara, dice a un hombre que nunca había podido caminar, que nunca. Él hace cosas y llama las cosas, y así tenemos que aprender nosotros a llamar las cosas que no son como si fueran. Él nunca había podido caminar, era de nacimiento. Y el versículo 5 me llamó también la atención, dice: cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él,
le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Y en el versículo 10 dice: pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, así se llamaba, era otro de los nombres, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esta magnitud de Jehová Rafa, porque uno dice, bueno, cayó enfermo, es decir, que ya la persona tenía la función de caminar, pero él hace el milagro. Jehová Rafa hace el milagro. Aquel que no podía caminar, pudo caminar. No solamente era que estuviera enfermo, pero lo que mejor pudo caminar fue la confianza que estos 4 hombres, más el enfermo, el paralítico de nacimiento, tuvieron en ese cambio. Y es que el Evangelio, la lectura de la palabra, a través de ese gran Jehová Rafa, transforma corazones, trae confianza en hombres y mujeres que toman la decisión de creerle. De tal forma que cuando estamos orando, Dios puede hacer milagros creativos. Yo no sé usted cómo ora, pero yo muchas veces oro y le digo: Señor, haz un milagro creativo. Coloca tejidos nuevos, vasos sanguíneos nuevos, nervios nuevos, Señor, huesos, donde estamos orando, porque Dios puede hacer milagros creativos. Donde no había esa función, Dios la creó. Nunca había podido caminar. Pero lo más importante, el milagro más maravilloso, es esa confianza que depositan estos 4 hombres que llevaban al enfermo, al paralítico y él mismo. Porque de eso se trata la sanación física y espiritual, de la confianza en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que hay personas que llegan hoy a la congregación y se van con su milagro? Y aquellos que llevan 5, 10, 15, 20 años, no, la confianza. Es verdad que Dios decide a quién le da la vida y a quién se la quita, a quién le da la salud y a quién le da la enfermedad. Pero a mí me ha enseñado Romanos 4 a llamar las cosas que no son como si fuesen, así como lo hacía el padre Abraham, donde no se debilitó la fe, siendo ya casi un hombre de 100 años, y María y su esposa no tenía, Sara no tenía ya la edad de quedar embarazada, pero donde era imposible ese nacimiento, esa formación de ese niño, del hijo de la promesa, fue posible. Yo he visto milagros, he visto hombres y mujeres desahuciados de cáncer, estado terminal 4, que se abre y se vuelve a cerrar porque para la ciencia humana no hay nada más que hacer, pero que le han decidido creer a Dios. Entonces Jehová Rafa es nuestro sanador, es el que endulza nuestra amargura, es el que purifica y nos ayuda a pasar las aguas que pueden dar en los tobillos, en la cintura, a sobrepasarnos, es el que nos ayuda a llegar a la otra orilla para pasar nadando, es el que nos ayuda, es el que nos guarda como lo hacía con los profetas en la época de Elías, en cuevas, en este caso es en la cueva de su mano, y trae alimento y provisión. Es el restaurador y es el hacedor de milagros. Qué bueno que pudieran leer Marcos 2, del 1 al 12, en esta versión de traducción lenguaje actual y subrayaran donde dice que el hombre
Nunca había podido caminar. Y el versículo 5 donde dice, cuando Jesús vio la gran confianza de aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Todos. Y finalmente en el 10 dice, pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hacedor de milagros, el que hace cosas donde no la había, el que hace milagros creativos. Muchas veces cuando vamos a orar es necesario, y yo le pregunto a las personas, ¿qué te dijo el médico? ¿Cómo te salieron los exámenes? Porque recuerdo que cuando nuestro hijo menor estaba pasando por esa situación, nosotros le preguntábamos con mi esposo a los especialistas, doctor, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para que David Josué mejore? Y él decía que la oxigenación, que el pulmón se abra, que necesitamos que esos parámetros allá de las máquinas suban. Y así orábamos específicamente. Y cuando tú también oras por milagros creativos, cuando tú estás orando por una mujer que dice la ciencia humana que es estéril, no olvides la promesa. No olvides. Léela, medita en ella, compártela y comparte la buena nueva. Es importante. Éxodo 23, 25 y 26. Él nos bendecirá y sanará. Y la mujer que iba a abortar y la mujer estéril no estará más. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Por eso debemos alabar al Señor. Entonces este nombre de Jehová Rafa es poderoso. Así como hemos visto el Emuná, hemos visto Adonai, hemos visto el Shaddai, hemos visto Jehová Jireh, está también Jehová Rafa.